acá. Liz, Hola, Brisa. Bueno, ya somos varias. Ya somos varias en este vamos. encuentro. Bueno, que la idea de hoy era ampliar un poquito lo que pudimos charlar el otro día con Brisa y contarles además qué están haciendo desde Juntas por la Acción y obviamente también en Bolivia y en toda la acción que viene llevando a cabo Brisa desde su organización que se llama como vos, ¿verdad, Brisa? Sí, una brisa de esperanza. Una brisa de esperanza. Y bueno, contarles un poquito de qué se trata, de qué se propone para este 9 de agosto y para todos los 9 de agosto de ahora en adelante. La idea es llevar un proyecto muy grande a la organización, a la OEA, que es la organización internacional que define, digamos, las efemérides, las fechas internacionales. Brisa también nos va a contar un poquito acerca de esto y Celes nos va a contar la propuesta que trae para lo que es la República Argentina, ¿verdad? Así Así es. que les vamos a pedir a las personas que se vayan conectando que si quieren ir dejando tanto preguntas como intervenciones, porque muchas veces son muy valiosas las reflexiones, los comentarios que puedan surgir en el chat. Yo voy a ir moderando y los voy a ir leyendo en la medida que las chicas puedan dejar espacio para las consultas. ¿Quieren comenzar presentándose? Yo Sí, yo simplemente prefiero voy que a decir mi nombre y a qué me dedico porque seguramente hay gente conectada que no me conoce, pero luego el espacio para ustedes y que cuenten acerca de ustedes y de sus organizaciones. Mi nombre es María Bercero, y lo que escuchan de fondo es mi perra que está jugando. No sé si se escucha, pero ahí recién ladró. Mi nombre es María Bercero, soy psicóloga y me dedico al abordaje de la violencia sexual hace muchos años en las infancias y violencia de género hacia mujeres y diversidades. Y creé estas redes sociales, estos canales, como para difundir contenidos, material de educación sexual integral que prevengan o intenten combatir la violencia sexual y las violencias por motivos de género. Así que me dedico a esto tanto en los medios de comunicación como en mis redes sociales. Y es por eso que me parece que tan valiosos estos espacios de diálogo. La que quiera continuar se presenta y cuenta un poquito de su institución. que se presente primero Brisa. Bueno, mi nombre es Brisa de Angulo, soy la fundadora de A Brisa of Hope Foundation o Fundación Una Brisa de Esperanza. Iniciamos hace 22 años, precisamente porque no existía ninguna institución en Bolivia para atender casos de niños, niñas víctimas de violencia sexual y entra como una respuesta a una necesidad grande donde ahorita hemos atendido a más de 2.600 casos de violencia sexual, donde se les da el apoyo psicológico, legal y social, y tenemos un 95% de sentencia condenatoria, pero lo más importante es todo lo que es el proceso de sanidad y todo lo que es el proceso de sanidad desde la perspectiva de la neurociencia y cómo podemos ir modificando diferentes situaciones que es al día a día para poder vivir una vida placentera. Una de las cosas que me pasó a mí cuando yo fui víctima de violencia sexual eh, es ese sentido de que todo el mundo me iba a hacer daño y que todo era peligroso y que eh, me daba miedo salir a la calle, me daba miedo subirme a los buses, pero algo dentro de mí quería creer que había más gente buena. Y fue cuando a los 16 años empecé a ir a todas las universidades a decir, esta es mi historia, si ustedes están en contra de la violencia sexual y están en solidaridad con los que hemos sufrido, vengan el 9 de agosto a mostrar esa solidaridad y a usar esta cinta azul. Y fue impresionante cómo la gente vino y lo interesante es que antes la gente empezó a usar esta cintita azul. Entonces yo me subía al bus y veía a alguien con otra cinta azul y nos mirábamos a la cara y era como que
no sé, sabíamos por qué estábamos en esto. Los buses empezaron a pegar las cintas azules, entonces empezaron a ver la cinta azul por todas partes donde me decían, en este espacio estás segura, en este espacio las sobrevivientes son vistas. Y empezó a cambiar el estigma de que en vez de que el estigma de opresión, de vergüenza, de todo eso cayera sobre la víctima, ahora caía sobre el agresor y la gente mostraba, estoy aquí en solidaridad. Y el poder caminar y sentir, mirar atrás de repente y ver que hay cientos de personas diciendo, no estás sola, esa sensación tan linda de decir, wow, somos una comunidad de mucha gente buena. Sí, habrá gente mala, pero somos muchos más los que vamos a erradicar eso. Y pues ha ido creciendo, se denominó el Día Nacional y lo hemos hecho ya por 19 años. El año pasado hubieron 14 organizaciones, el año, 2 años antes, perdón, siete países, después 14 países, y este año tenemos 18 países que están haciendo el 9 de agosto y cada uno está mostrando de su forma. Hay conciertos, hay caminatas, hay cines, hay de diferentes formas. La gente dice, ¿qué puedo yo mostrarle a los niños y niñas que no están solas? Que ese dolor que muchas de nosotras sentimos cuando éramos niñas, que nos sentíamos tan solas, eso se acabó. Somos la generación que está acabando este silencio, que está acabando este estigma. Entonces, sí, el sueño es poder algún día poder hacerlo el día mundial. Nosotros pudimos llevar a Naciones Unidas el 18 de noviembre que se declarara el Día Mundial en contra de la violencia sexual. Este es un día diferente, este es un día de solidaridad con las víctimas, donde elevamos el coraje que tienen por seguir viviendo, donde elevamos, donde nos volvemos solidarios con ese dolor y empujamos esta causa. Perdón, me presenté y también hablé del 9 de agosto. Está bien. Dale. Dale, Celeste, es tu turno. Y sí, todo lo que Brisa cuenta, creo que justamente nosotros cuando conocemos y empezamos, nosotros ya estábamos acá hablando de la imprescriptibilidad y en ese camino de tratar de hacer incidencia con ese proyecto que se llama Derecho al Tiempo, nosotros habíamos presentado en el año 2021 y así fuimos conociendo el caso para la fundamentación del proyecto, el caso de Brisa, y nos pareció súper importante que esté en la fundamentación el precedente que causó de Brisa en toda la región, que empezamos a indagar más y nos damos con la campaña 9 de agosto, que lo interesante, a diferencia del 19N, porque la gente nos preguntaba, ¿qué diferencia hay con el 19 de noviembre, con el Día Internacional? Que acá está el foco puesto en el sobreviviente, justamente en esto, en armar lo que yo estoy viendo ahora, ¿no? Sobrevivientes que se están comunicando y están preguntando de qué trata y se están identificando con justamente este mensaje que Brisa viene a traer no solamente a los sobrevivientes, sino también a aquellas organizaciones en las distintas provincias a lo largo y ancho del país que dicen, sentimos que siempre estamos haciendo activismo en soledad, prevención, promoción, asistiendo en soledad y también en precariedad. Y que Brisa traiga esta visión justamente en este contexto en el que hoy estamos. Nosotros acá, digamos, desde Jujuy por lo menos, es el tercer año que lo llevamos a cabo. Eh, y la verdad que bueno, acá ya es como que ya está por tercera vez declarado por tercera vez, el año pasado se declaró de interés municipal, bueno, este año esperamos que también, y estamos ahí gestionando, hemos presentado un proyecto a nivel nacional, en conjunto con Brisa, y la verdad que estamos viendo que no tenemos que perder este sentido de la solidaridad, ¿no? En el contexto en el que estamos hoy, también con un retroceso, con mucha desolación que sentimos en algunas organizaciones que estamos viendo casos que se han paralizado.
estamos como en stand-by. Creo que en este momento lo que está reconfortando y lo lindo de esta campaña que en estos días que venimos haciendo, compartiendo y que nos hemos organizado y venimos organizándonos, ¿no?, hace meses con Breeze of Hope, con otras organizaciones de otros países, estamos viendo que la gente está diciendo nunca dejen de luchar, no nos dejen solos, no nos dejan sola, los mensajes son así tanto en TikTok como en Instagram, en privado, por WhatsApp también, consiguen los números y escriben y eso está bueno. Creemos que eso ya es un impacto positivo y esperemos que de acá en más realmente se convierta en una costumbre. Sabemos que siempre en el derecho la costumbre se vuelve ley y eso es lo que queremos traer, pero sobre todo romper esta cultura del silencio, ¿no? Esta cultura que justamente al único que beneficia son a los agresores y que si bien, bueno, este por ahí también aprovechar de llevar la información a través de talleres. Algunas provincias, por ejemplo, están realizando actividades en la provincia de Córdoba, la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de Salta, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Misiones. Participan quizás a través de redes también la provincia de Tucumán y distintas provincias que se han ido sumando y decimos, bueno, quieren estar de La Pampa también, que llaman para sumarse, de qué manera ellos pueden ser parte. Y es justamente eso, como Brisa dice, la comunidad salva. Y ese mensaje, ese valor utópico que decimos, bueno, es utópico, no, no es utópico, realmente eso sana, sana y salva, Realmente. salva, no sentirse solo, sola. Quiero que me cuentes, Brisa, si bien le cuento también a la gente que se va conectando, quizás algunos escucharon a Brisa el martes en la columna que hacemos en el programa de televisión. Ahí, van comentando, se van presentando. Y si bien Brisa lo contó en esa columna que va a estar publicada en YouTube también a partir del día sábado, que es el 9 de agosto, ¿por qué eligieron esta fecha? ¿Por qué el 9 de agosto? Que nos cuenten un poquito, que nos cuente Brisa acerca de esa primera caminata. Y antes de volver a darles la palabra, quiero ir diciéndoles a las personas que están conectadas, que ahora son más que al principio, que fuimos saludando en el chat, que pueden ir dejando sus dudas, sus comentarios, sus apreciaciones, sus preguntas en el chat, ¿sí? Y yo las voy a leer luego cuando haya un espacio para preguntas. Sí, perfecto. Em, Pues todo empezó muy personal, pero no quiero dejarlo como personal porque ya no es, ya no es algo mío, se ha convertido en el sueño y en una semilla de todos. Y quiero, o sea, empezó porque era uno de los días más difíciles para mí porque tuve que ir a enfrentar a mi agresor a la corte. em, en una situación donde fui una de las primeras adolescentes que lleva un caso de violencia sexual a la corte. Y hace 22 años el que tú digas que fuiste violada era o sea, era una cosa horrible, nadie quería ser parte, ningún abogado quería llevar mi caso, era como asco, le daba asco a la gente decir que tenía algo que ver con una violada, y ver que mi familia, mi ex familia, extendida, que son de Colombia, viajaron a Bolivia a estar en contra mío. Entonces entro yo a la corte completamente sola con mi papá y mi mamá, pero y enfrente está mi agresor, toda mi ex familia, todos viniendo a decir que me merecía ser violada porque pues era niña, que más esperaba. Eh, y eso me dijo la fiscal, me dijo, eres mujer, ¿qué más esperas? O sea, ¿por qué estás haciendo un problema de esto? Eh, entonces fue un día muy horrible y después me pusieron a mí a esperar todo el día en una sala con todos los testigos de mi agresor. Solita yo, sola, completamente sola, con mi osito y todos los testigos de mi agresor y me dejaron en esa sala todo el día. Entonces fue muy traumático para mí, y como te decía, eso hizo para que yo tuviera mucho miedo siquiera salir de mi casa. Yo no quería salir nunca más, no quería volverme a subir a un bus. Y yo debo haber pasado de ser una niña súper metida en música, en arte, en actividades sociales, a ser una persona
completamente deprimida, destrozada, no quería salir de mi cuarto. Entonces empezó por eso, por eso se escogió el 9 de agosto, porque pues pensé que era algo que iba a ser solamente un año, pero el impacto fue tan grande y ese año el gobernador caminó con nosotros, el gobernador y el alcalde que se odiaban, o sea, no podían verse para nada, ningún tema. En ese día los dos caminaron juntos y fue como decir, no importa de qué situación política, religiosa seamos, tenemos algo en común. Todos y todas tenemos niños y niñas y nos unimos. Entonces, en este día es el día donde todos nos unimos, no importa de dónde vengan, para poder decir a los niños y a las niñas no se les toca. Y vamos, y es decisión o sea, es responsabilidad de los adultos de protegerlas. Entonces, lo hicimos ese año, al año siguiente el presidente lo declara Día Nacional y desde ahí yo veo todos los años como niños y niñas llevan esta caminata. Ahorita en Bolivia las que organizan son adolescentes, niños y niñas los que organizan la caminata y adelante están ellos, siempre están los más chiquitos adelante y cómo gritan, quiero justicia, pero se les sale todo el alma, todo lo que han estado cogiendo y de repente miran atrás y ven todos estos adultos diciendo, aquí estamos contigo, apoyándote. Y esto tiene que crecer, esta sensación de no sentirnos solos, de sentirnos apoyadas, de que y también le da un mensaje a los agresores, de decir, wow, se unieron todos en contra de nosotros. O sea, hay mucha gente que ya nos está poniendo el ojo, tengo que cuidarme porque la sociedad se unió. Entonces, un poquito empezó por eso, pero ahorita y es porque es un sueño de todas. Sí, cruzó Qué fronteras, importante. se replicó hasta México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay. eh, es increíble. Estados Unidos lo está haciendo también este año, Chile, así que Sí, muy bien. sí. Wow, increíble, increíble. Están con un petitorio desde Juntas por la Acción. ¿Querés hablar un poquito de eso, Celes? Compartir el enlace luego en comentarios. Va a quedar este vivo grabado, así que nos va a quedar a Sí, las 3 en nuestros muros, así que estaría buenísimo que dejemos el enlace para el petitorio, tanto en historias como en los comentarios para que las personas puedan acceder. ¿De qué se trata esta campaña de sí. Juntas por la Acción? Bueno, es en alianza, en conjunto con Breeze of Hope. Lo que buscamos es que realmente la gente haga adhesión, apoye al proyecto para que se declare un día nacional en Argentina, el Día de la Solidaridad con los sobrevivientes de violencia sexual. Pero no solamente también ese proyecto, sino también estamos pidiendo por la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en Argentina, también con la corredacción de Brisa de Ángulo. Y la verdad que es importante el impulso de la gente, es importante el apoyo y la conciencia que necesitamos que firmen. Nosotros yo los voy a compartir, voy a pasar el change para que nos ayuden con su firma y tener en cuenta que, por ejemplo, las estadísticas, si bien no hay datos estadísticos, observatorio oficial, digamos, ¿no? Un Ministerio de la Infancia no tenemos en Argentina. Sí tenemos, digamos, datos de organizaciones como UNICEF en Argentina. Cada provincia tiene sus datos. Por ejemplo, acá en Jujuy, el año pasado ingresaron 8.831 casos por violencias de género y sexual e intrafamiliar. Solamente en eso. Y un 46,5% de los casos que ingresa al ministerio tienen que ver con violencia de género sexual e intrafamiliar. O sea que las estadísticas son alarmantes. Entonces, a veces nosotros decimos, si bien no hay unos datos oficiales, los datos de aquellas personas que llegan a denunciar son alarmantes, digamos. Y yo formaría parte en mi caso, digamos, soy esos casos que no están en ningún dato estadístico, de un desconocido. ¿Y cuántos casos más? Porque a mí me cuentan, vemos en los noticieros de gente que es atacada en la calle
y es de un desconocido y no puede llegar una notificación porque hay un nombre, no se conoce, no se sabe el domicilio, dónde se va a notificar a esa persona sobre sobre el hecho ilícito que cometió. Entonces hay que tener en cuenta que si viendo unos datos digamos, aproximados, es alarmante qué sería si realmente conocemos y con la clasificación de todos los tipos de delito de violencia sexual que hoy estamos conociendo, además de los delitos, ciberdelitos, ¿no? Sí, tal cual. Importantísima la visibilización. Iba leyendo ahí algunos comentarios en el chat y me parece importantísimo destacar que, bueno, además de la gran profesional y ambas, ¿no? Las grandes profesionales que son luego de esto, son ambas sobrevivientes de situaciones de violencia. Y en el caso de Brisa, su caso ha sentado un precedente internacional en relación a la legislación eh, en torno a la violencia sexual. El caso eh, llegó a la Corte Interamericana de Justicia, para quienes no saben, porque veo que hay muchas personas en el chat que sí ya lo saben, que tienen formación al respecto y que están acompañando este vivo. Pero para quienes no lo saben, en el caso de Brisa, que hoy se estudia en todos los posgrados y en todas las instituciones que brindan capacitación en torno a la violencia sexual, se definió que el consentimiento debe ser expreso, ¿sí? Que una persona debe eh, poder estar en condiciones en principio, porque un adolescente no puede consentir cuando mediaren la fuerza física, asimetría de edad, de conocimiento o de poder, como es el caso de un familiar, pero más allá de eso, cualquier persona, incluso las mujeres, deben consentir las prácticas sexuales de manera expresa, de manera libre, de manera consciente, no influenciada por ni la insistencia, ni la persuasión, ni la coacción, ni la coerción. Todas estas cosas están especificadas en la definición, ay, no me sale, en la resolución de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos, ¿va? Y eso sentó un precedente a nivel internacional. Esto sentó un precedente en la jurisprudencia, pero también en nuestros hábitos, en nuestro día a día. Hay que hacer conscientes a las personas de que el consentimiento es muy importante. Y para eso, y por eso es un tema que me interpela muchísimo, la educación sexual integral, la educación integral en sexualidad en las escuelas y en todas las instituciones es muy importante, porque la cultura del consentimiento se educa, la cultura de la violación es cultural también y fue educada durante muchísimos años. Para revertir esa situación hay que fomentar nuestra educación sexual integral. Y por eso es que mi activismo es siempre por la educación sexual integral. A propósito del comentario que surgía en el chat, hago este comentario, ¿sí? Que hablaban del libre albedrío y de que nadie puede obligar a nadie. Obviamente nos deseaban mucho éxito en la campaña. Les reitero que pueden ir comentando en el chat lo que deseen y tanto Celes como Brisa les pregunto si quieren hacer algún comentario en torno a esto, al Sí. consentimiento. Tal vez una de las cosas importantes de la Corte Interamericana es que empieza a describir cuáles cosas no pueden ser asumidas como consentimiento. Una de ellas es el silencio. Muchas veces dice, pero no, no dijo nada, pero me mostró con el cuerpo, lo que sea. No, ahí habla que tiene que ser explícitamente que diga que sí quiero esto. Y esto es en todas partes, incluso en relaciones de parejas, de casados. Eh, y cómo cuando hay menores de edad ni siquiera se puede hablar del consentimiento porque ya hay la simetría de poder y eso automáticamente lo hacen un crimen. Y lo que tú hablabas, parte de la resolución de la Corte Interamericana es de que todos los niños y niñas
tienen derecho a saber qué es la violencia sexual y cómo y a dónde acudir, porque sabemos que las estadísticas muestran que 80% de las que están siendo víctimas de violencia sexual no, em, no saben que lo que les está pasando es un crimen y no saben dónde pueden pedir ayuda. Muchos de los niños no, es que si voy a la policía me va a cobrar o me van a meter a mí a la cárcel. O sí, hay todas estas dudas de los niños, de los pocos que son conscientes que lo que les está pasando es un crimen, porque la gran mayoría ni siquiera saben. Como yo, por ejemplo, fui repetidamente violada y torturada por un adulto de la familia, pero porque no era estas cosas que uno piensa y que nos dicen que es un extraño, que es con violencia, que es en la noche, todo eso. Eh, y vivimos en una cultura donde a los niños, desde que nacen, desde que son chiquitos, se les hace lo que ellos no quieren. O sea, no quieren dormir, se les fuerza a dormir. No quieren comer, se les fuerza a comer. No quieren vestirse, se les fuerza a vestirse. O sea, desde muy chiquito es esta cultura adultocéntrica de que los adultos te dicen que tiene que ser, te guste o no te guste. Y este es solamente un paso más. Es algo que los adultos hacen que a mí no me gusta, pero que simplemente por ser niño tengo que dejarme hacer lo que el adulto no le gusta. Por eso tenemos que empezar a cambiar desde nuestra forma de ver a los niños y niñas, de interactuar con ellos, de entrar en este consentimiento desde de todo, desde qué zapatos se usan, hasta qué camisa se pone, hasta cuándo te cambia el pañal. Sí, toma mucho más tiempo, pero el día en que ellos sientan que alguien está haciendo algo sin su consentimiento, van a decir, pero ¿por qué? Que no sé qué, yo quiero, no sé qué, van a pelear. Pero si desde pequeños les enseñamos a ser sumisos, de que tienen que hacer lo que los adultos tienen porque sí, y porque yo dije, y porque soy tu mamá, porque soy tu papá, van creando esa cultura de decir los adultos hacen. Pero bueno, sabemos que el 80% de los niños y niñas no saben que lo que les está sucediendo es un crimen, y la Corte dice que todos los niños, todas las escuelas deben incluir en su capacitación o sea, en todos los cursos, de acuerdo a su capacidad, tienen que hablar de estos temas. O sea, cualquier colegio que no lo esté haciendo en este momento está en violación de los derechos humanos de ese niño y esa niña, porque los estándares que la Corte Interamericana ha puesto son los nuevos estándares de derechos humanos para la prevención, para la sanidad y para la justicia de niños víctimas de violencia sexual. Entonces, cualquier colegio que no lo esté haciendo, cualquier país que no lo esté haciendo, que no esté introduciendo en la currícula donde sea algo que se hable todo el tiempo, está en violación a lo que son los derechos internacionales. Qué importante esto que decís. Si te parece, Celes, antes de pasarte la palabra, leo algunos de los comentarios, así no se van acumulando, que van surgiendo en el chat. Andrea Elizalde, digo André porque es seguidora de siempre, de las más fieles. Gran iniciativa, sobre todo en este contexto de vaciamiento sobre las políticas de género. Una felicitación ahí para Juntas por la Acción. Luego Juan Manuel me dice, hola, soy Juan Manuel Jaime, sigo a la Influesi, que soy yo, María Bercero es mi nombre, Mariela. Dice, perdón, no sé tu nombre, te conocí así llegué acá. Me parece de interés desde lo personal por casos cercanos, el tema de la violencia sexual, estimo, además de la relevancia social que tienen estos temas. Gracias por el comentario. Y mientras ibas hablando, Brisa, surgieron dos consultas. Una consulta que le surgió a Juan Manuel es si después de un centario, no sé qué quiere decir con eso, que le hicieron hace poco, si no hay consentimiento por los dos adolescentes varones, sería un abuso igual. Em, comentario, ahora sí hizo la aclaración. Y la otra pregunta, si les parece, la dejamos para luego porque refiere a la ESI. Esta es del consentimiento. ¿Puedes volver a leer la pregunta? Sí, le hicieron un comentario hace poco, si no hay consentimiento, pero son dos adolescentes varones, sí se trataría de un abuso igual. Sí, el consentimiento se discute cuando son dos personas adultas o dos personas de las mismas edades. Y es ahí donde tiene que haber consentimiento.
Cuando no se discute consentimiento es cuando hay otras cosas como asimetría de poder. Ahí no siquiera se discute consentimiento. Pero en este caso, como son dos adolescentes, sí se discute si hubo o no hubo consentimiento. Y es ahí donde tienen que haber pruebas y traer, y es más complejo, pero este proceso de entender qué fue lo que pasó, las circunstancias, qué otras evidencias habían. Entonces, sí, el consentimiento se discute cuando tienen similares edades, similares situaciones de poder. Entonces, hay que ver que no haya coerción, todas estas cosas que podrían visar lo que es el consentimiento. En Argentina no hablamos de abuso porque abuso es como se lo tipifica el delito, pero hablamos de conductas sexuales violentas y en algunos casos, dependiendo de la edad del adolescente, sí pueden llegar a un juzgamiento por la justicia penal juvenil, a ser juzgados y juzgadas por esta justicia, en donde se puede, bueno, desde eh, tener un precedente, porque a pesar de que no tienen la edad, quizás la edad cumplida, el consentimiento se trabaja desde muy temprana edad y esto puede ser un precedente. Y si tienen ya 16 años, incluso cuando es juzgado como culpable, puede ahí ir a un centro cerrado que es similar a una prisión, pero tiene otras características, considerando que son adolescentes todas las personas que están allí. Pero son Justamente, delitos que son graves. justamente también con respecto al tema del consentimiento, uno de los puntos que nosotros planteamos dentro del proyecto de ley por la imprescriptibilidad es justamente elevar la edad del consentimiento a los 16. En Argentina es uno de los países que tiene la edad de consentimiento a los 13 años. Entonces, desde ahí estamos también. Argentina le falta también muchas cositas que por quizás Hay, ponerse hay que hacer un acorde. comentario ahí, Cele. Esto es nuestro Código Civil y Comercial. El Código Civil determina la autonomía progresiva en concordancia con los tratados internacionales, con la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que fija es que hasta los 13 no hay consentimiento posible. Desde los 13 hasta los 16 años se pueden consentir relaciones sexuales entre pares. ¿Sí? Lo cual implica que no mediaren las asimetrías que antes dijimos. Y a partir de los 16 años, el consentimiento ya es posible porque las personas tienen la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. El tema es que esto no está del todo claro. Esto no tiene una instancia de conocimiento entre todos los profesionales, por ejemplo, de la salud, que es donde yo trabajo, o mismo en educación, y muchas veces se malinterpreta. Por eso es muy importante que el consentimiento se explique y se vaya determinando acorde a la autonomía progresiva de las personas. Eh, yo, la verdad es que coincido en relación a que una niña o un niño de 13 años no puede consentir relaciones sexuales. Quizás es, digamos, más relativo en relación a los 15 y cuando tienen pares, cuando sean con pares, ¿no? Pero son debates y discusiones interesantes para dar. Y es importante aclarar esto, ¿no? Que hay que interpretar las leyes acorde también a las prácticas y a las personas a las que les pasan las cosas, ¿no? Esto que contaba Brisa sentó un precedente internacional porque fue una persona que sufrió por años por la injusticia y por cómo el sistema la volvió a victimizar por esta situación. Entonces, interpretar mal también los textos de las leyes, interpretarlos en contra de las personas, hace que las personas no sean libres y no se respeten sus derechos. Nada, esto como comentario en torno a la edad del consentimiento y a la pregunta del compañero. Celeste, perdón. Sí, y con respecto también a la importancia que tiene la prevención. A veces siempre estamos hablando
de cuando ya sucedió el hecho y no hablamos de que realmente tenemos que trabajar y que la comunidad también tiene que ahí comprometerse, involucrarse también, de asistir cuando hay estos tipos de campañas. Por ejemplo, nosotros llevamos talleres de ESI en los barrios y vemos que siempre hay interés, siempre se acercan y todo, y vemos también que, por ejemplo, acá en Jujuy, mucha gente no sabe de qué trata porque se le hizo muchísima mala propaganda a la ESI y cuando lo conocen y escuchan y dicen, todas esas dimensiones abarcan sociológica y empiezan a conocer y en realidad cómo empezamos a interactuar, cómo se trabaja la ESI en territorio y dicen, esto es lo que necesitaba mi hijo, mi hija, si se hubiese enterado, y ya no están contando que hayan estado en situaciones de riesgo, que ya pasaron por situaciones desagradable y realmente decimos, bueno, hay que fortalecer la ESI de que realmente los adolescentes se conecten y que aprendan a decir, digamos, que cuando algo los incomoda, tengan ese conocimiento y esa seguridad para decir, esto no me gusta y a los adultos también decir, no. Eh, el no es no, ¿no es cierto? Seguir fortaleciendo eso en ese aspecto, digamos, la prevención. Sí, Hay dos comentarios más en el chat antes de pasarte la palabra, Brisa, que tienen que ver con esto que está diciendo Celes. Uno tiene que ver con la educación sexual integral, que era el que habíamos dejado pendiente antes. Dice, tan importante, Hermanos Golondrinas, dice, tan importante y necesaria la educación sexual integral y la visibilización de los casos y resoluciones judiciales favorables. Los niños, niñas y adolescentes necesitan saber que la justicia existe. Y luego comenta que le pasa que a uno de sus hijos, víctima de violencia sexual, de abuso sexual, piensa que a nadie le importa, que la justicia y la policía no hacen nada y es muy difícil demostrarle lo contrario. Y el otro comentario era de Alicia, que dice, a mis hijos desde que iban al jardín de infantes les enseñó que no le dejan bajar los pantalones, que ellos tampoco deben bajarle los pantalones a nadie, así sea jugando. Esa es una manera de prevenir, claramente. Acá, y preguntarles, ¿no? En base a lo que contabas antes, Brisa, ambas. Sabemos que la mayoría de la violencia sexual o los abusos sexuales ocurren en la casa, por eso es tan importante que la educación sexual integral se dé en las escuelas y en los ámbitos comunitarios. ¿Cómo, eh, digamos, cómo implementan esto, cómo lo han llevado a la práctica? Y luego nos metemos un poquitito en esto de la justicia que también introducía el comentario. sí, gracias. Algunos temas que quiero poner en claro es que en esta parte del consentimiento solo se discute si hay consentimiento, por ejemplo, en cualquier persona menor de 18 años, si tienen una diferencia de edad de 3 o menos. Pero si hay 3 o más años, eso automáticamente vicia el consentimiento. Y creo que es importante el pensar que esta frase de decir el no es no, en cierta forma estamos replicando lo que hemos dicho. Si no dijo no, quiere decir un sí. Y no, lo que estamos buscando es que digan un sí. Entonces, el sí es sí. Cualquier otra cosa que no sea un sí es un no. El silencio es un no, el- el- cualquier otra cosa. Entonces, porque los agresores van a usar eso y van a decir, a mí no me dijo no, se quedó callada, entonces no me dijo no. Entonces, ¿cómo ir cambiando y realmente enfocarnos de que ahora lo que se está buscando es el consentimiento claro y específico? Sí, quiero ser parte de esto, sí quiero eh, ser copartícipe de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo tenemos que enfocarnos en eso? Y que todas las niñas puedan saber eso y que los niños también, los hombres también sepan. Si no te dijo un sí, es una agresión sexual, porque no hay consentimiento. No importa que lo estaba haciendo voluntariamente, que lo estaba haciendo, no. Si quieres protegerte y quieres estar seguro, tienes que hacerle esa pregunta, tienes que discutir eso. ¿Quieres tú? ¿Estás dispuesta a esto? Tiene que haber ese sí. Eh,
Entonces, vuelvo ahora a la pregunta que me hiciste. Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios con el ministro de Educación, donde entramos en los diferentes colegios para dar la parte de capacitación. Sin embargo, en este momento lo que estamos tratando y trabajando es que el Estado boliviano pueda cumplir con la introducción dentro de la currícula, porque no pueden ser ONGs las que estén dando esta capacitación. Tiene que ser parte de la currícula donde sea todo el año que se esté llevando eh, y que los niños puedan estar discutiendo qué es y qué no es la violencia sexual, cuáles son los ejemplos, pero no tanto enfocarnos eh, en solo un tipo de violencia, sino en hablar de todos los tipos de violencia. Entonces, y mucha gente dice, ¿desde qué edad le empiezo a hablar a mi hijo sobre la violencia? Desde que nacen. Desde que nacen, yo tengo un niño de 3 años y el otro día estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo, estaba pegando y le digo, mi amor, ¿qué tipo de violencia acabas de usar? ¿Te acuerdas los tipos de violencia que hay? Y es discutir, hay lo que es la violencia verbal. ¿Cuándo es la violencia verbal? Cuando usamos nuestras palabras para hacer daño. ¿Cuándo es la violencia física? En esta situación que usaste, ¿cuál es la violencia sexual? ¿Cuál es la... Entonces, simplemente son tipos de violencia y cómo ellos pueden ir verbalizando ejemplos. Por ejemplo, el otro día me dice, estaba con mi amiguita y me dio una palmada en el trasero. Tal vez no sea un crimen, pero es violencia sexual. Dice, no, mi amor, porque no, o sea, ¿te gustó? ¿Tú le dijiste que podía tocarte ahí? No. Entonces, el ir hablando de no solamente cuando llega a ser un crimen, sino de todo lo que es la violencia, de todas las formas y qué puedes hacer para romper el silencio. Entonces, y también para esta parte, la importancia de ir cambiando, porque muchas de las partes de protección que les dan a los niños es no dejes que nadie te toque ahí. Entonces, cuando nosotros les decimos a los niños, no dejes que nadie te toque, la responsabilidad se la hemos puesto al niño. Y el momento en que alguien les llega a tocar, se sienten realmente un fracaso. Yo le fallé a mamá, le fallé a papá, tanto que me dijeron que no me toquen y yo les dejé tocar. Cuando no entendemos que el sistema nervioso entra en un sentido de incapacidad para poder reaccionar o actuar o cualquier cosa y que la responsabilidad no les pertenece. La única responsabilidad que ellos tienen es contar lo que les ha sucedido. Entonces, es decir, si algo te llega a pasar, cuéntame. Tienes a esta persona, a esta otra persona, puedes contarnos. Entonces, cómo ir cambiando en esta, desde muy chiquitos, poder tocar este tema. Nosotros en Bolivia trabajamos desde niños, desde kinder hasta que salen del colegio, en cómo trabajar con adolescentes, jóvenes, en trabajar en esta temática. Un comentario muy chiquito antes de pasarte la palabra, Celes, en relación a esto que decías, contarles que, bueno, yo también trabajo con niños, niñas en estos temas y quería contarles una pequeña anécdota. Mi sobrina cuando tenía pañales, una vez mi hermana, para ver si se había hecho caca, le como olió el pañal, la cola. Estaba en pañales ya jugando. 1 año tenía de vida. Y ella le dijo, no, es mi culo, mamá. Como explicándole lo mismo que ella había hecho en su crianza. Entonces, esto con amorosidad y aceptando, porque hay un comentario que dice que lamentablemente le decía que solo mamá y papá podían tocarle ahí en sus zonas íntimas, pensando en el cuidado y en la higiene, y terminó siendo que su padre fue el abusador. Entonces, es tan importante el decir que nadie puede, como el respeto por el límite y por el cuerpo del otro. Entonces, cuando cambiamos un pañal, cuando explicamos estas cosas, también pedimos permiso, también explicamos qué es lo que estamos haciendo, que eso es higiene, que eso no es tocar o no es sexual, ¿no? Y es re importante esto que decías, Brisa, y siempre me acuerdo de esa anécdota porque tiene como esa potencia de que tan chiquita poder expresar que su deseo en ese momento no era que le estén haciendo eso, aunque sea un acto Exacto. no sexualizado para su mamá, ¿no? Que era de cuidado. Pero en ese momento, o sea, tenía razón la niña.
no Sí, consentiste conmigo. Entonces, y esa dignidad de decir, es mi cuerpo y así sea lo que sea, tú me tienes que preguntar. O sea, no puedes simplemente, porque imagínate que tú le hagas eso a un adulto. Fácil, le jalas y le ves. O sea, entonces, ¿cómo realmente ir creando esta visión de poder tratar a los niños y a las niñas con el respeto que se merecen, el cuidado que se merecen? Y también no, no mentirles, porque si decimos nadie te puede tocar aquí, nunca, y después nosotros lo estamos haciendo, es como que, eh, o sea, mis papás dicen esto, pero son hipócritas. Entonces poder decir, no, hay situaciones donde sí van a tener que tocarte. Por ejemplo, si tú estás yendo al baño y te tienen que limpiar y tú puedes, y viene tu mamá o tu papá o esa persona para limpiarte, de esta forma es la limpieza. Pero también, por ejemplo, cuando vamos a un doctor, el doctor te tiene que ver, pero siempre cuando esté tu mamá o tu papá ahí presente, y igual tiene que preguntarte. Por ejemplo, la pediatra mía siempre antes les dice, mira, esto lo hago con tu consentimiento, lo estoy haciendo porque quiero cuidarte, pero tu mamá tiene que estar aquí, me das permiso de hacerlo. Entonces, que sean súper, de explicarles que sí hay situaciones, cuáles son las situaciones normales, cuáles no son las situaciones normales. Explicar también la diferencia en lo que es una sorpresa y lo que es un secreto. Entonces, en mi casa no se dice ningún secreto. Un secreto es algo que no se dice. Una sorpresa es algo que no se dice momentáneamente porque le vas a hacer feliz a alguien después. Entonces, eso sí hacemos sorpresas donde no decimos por un momento, pero esto se va a hablar y se va a decir. Un secreto es algo que no se cuenta, no se dice nada. Entonces, poder ir cambiando eso, la cultura que tenemos dentro de la casa. Porque es importante saber que la violencia sexual no es un acto que ocurre de un momento a otro. Es poco a poco estos avances, cruces de límites. eh, entonces, eso también hay que empezar a explicarlo, que no empieza directamente a te toque los genitales, empieza con meter la manito debajo de la espalda, de empezar a sentarte en los brazos, a que tú quieres irte, no quieres irte. Entonces, poder decir esto es un proceso y cuando te sientes así, si no te gusta sentarte ahí, si no te gusta, tú tienes todo el derecho a decir, no, no me gusta esto. Y si alguien no lo hace, tú vienes y yo te apoyo, yo y te es creo. importante decir que también no centrarlo en la incomodidad o lo que te gusta o no te gusta, porque esto como adultas, ¿no? Y pensarlo también con la gente que nos está viendo, porque muchas veces la sexualidad adulta produce placer y Exacto. lo que hace el agresor es empezar por conductas como tocamientos, como cuestiones que le generan un placer orgánico, ¿no? A ese niño o niña, para sexualizar y para luego hacer esas otras conductas. Entonces, si nosotros decimos, si no te gustó, vení y decime. Ujú. Y Y sí le lo que gusta. estamos fomentando es la culpa, ¿no? Porque si sí me gustó, ¿qué hago? Entonces, ahí lo más importante es hablar de que eso está mal, que quien lo hace es el que es el culpable, es el responsable de esa situación, la persona adulta, la persona que está cometiendo, eh, nada, que está haciendo algo sin su consentimiento. Y que ellas, aunque lo disfruten o aunque sientan lo que sientan, no son responsables de eso. Esto también es importante. Correcto. Tele, perdón. Sí, creo que también coincido con lo que dice, pero también existen otros tipos de violencia, ¿no? Que a veces siempre decimos, bueno, la violencia explícita, decimos, sí, eso es violencia sexual, y existen otro tipo de violencia en la que no se toca y que también son una manera de ir también a una cuestión de violencia sexual también. Existen otro tipo de violencia y que también hay que estar alerta y por eso hablamos, ¿no? De trabajar que ellos tengan un espacio de escucha, por eso hablamos de generar los espacios de escucha donde ellos puedan expresarse y pedir ayuda, donde puedan sentir confianza de hablar, por eso en las escuelas estamos hablando, algunos chicos que van a otras instituciones deportivas también generar ahí protocolos, lugares donde se puedan realmente encontrar algún adulto informado y que les puede generar confianza o que lo va a proteger y lo va a escuchar y le va a validar lo que le va a contar.
Bueno, en el chat ahora ya tenemos un montón de comentarios, no sé si vamos a llegarlos a leer todos en detalle, pero sí hay comentarios, bueno, que ratifican un poquito esto que decíamos de las etapas del consentimiento. El estudio jurídico Lavina lo que dice es que estaría bueno relativizar el consentimiento desde los 16, o sea que hasta los 16 no haya consentimiento posible. Bueno, luego también hablaron un poquito de la ESI. Abogadas de Familia también hizo un comentario respecto de la educación sexual integral para que adolescentes crezcan sanos. Muy valiosa, ratifica Juan Manuel la información. Ahora, por ejemplo, le pido permiso para todo. Permiso, te voy a secar, dice Hermanos Golondrina. Sí, o pedir permiso o charlar, ahora vamos a tener que hacer esto y por qué, esto que contaba Brisa antes, explicar cuáles son las cosas necesarias, como ir al médico, cómo revisar, cómo, por ejemplo, colocar, no sé, muchas veces se tiene que colocar alguna crema, alguna situación y eso no hace falta que lo haga el adulto, explicar cómo se realiza, explicarle, mostrarle de qué manera se coloca y luego revisar, lo mismo la higiene, cómo limpiarse. Hay otra consulta más. Tengo una consulta, ahora pienso que estuve haciendo algo que no está bueno para su sobrina. Lo iba a hablar con mi cuñada, pero su opinión me hacía mucho bien, me haría mucho bien. Juan, si no querés escribirla en el chat, nos podés escribir eh, por privado y bueno, podemos conversar al respecto si es algo personal o íntimo. Si no, lo podés escribir aquí. Nos quedan pocos minutos, por lo cual yo no nos adentraríamos en esto de la justicia. Creo que está bueno seguir con estas cuestiones en relación a la educación, a los hábitos, al promover una cultura saludable para todos y para todas. No sé qué piensan ustedes, escucho sus opiniones y quizás planificar algún otro encuentro, algún otro espacio quizás por un medio que no se corte como Instagram, puede ser YouTube. Eh, a las personas que están en el chat también les pregunto a ver si les gustaría, si se sumarían a un video, vivo por YouTube. Sí, una de las cosas que a nivel internacional se está empujando es subir la edad a 18, así como el código define que niños, niñas y adolescentes están hasta los 18, la protección reforzada tiene que ser hasta los 18. Porque muchas veces cuando quedan estos vacíos legales es donde más violencia sexual existe. Entonces, por ejemplo, en Bolivia entre 14 y 16 son los años de estupro. Y las investigaciones muestran cómo de 14 a 16 es el pico de violencia sexual y baja. Entonces se convierten, cuando hay estos vacíos de que aquí eres niño y aquí eres adulto, cuando las convenciones internacionales dicen que eres niño y niña adolescente hasta que cumpla los 18, tenemos que protegerlos hasta los 18. Y esto va con el desarrollo cerebral. Y una de las cosas que yo les digo a los jóvenes cuando voy a los colegios eh, es que cuando tú eres chiquita, o sea, cuando tienes, digamos, 13, 14 años, tú te sientes mucho más madura, mucho más grande. Y tú dices, uy, yo puedo estar con alguien de 16 y no sé qué, pero la forma en que esa persona de 16 te está mirando muy diferente. Entonces piensa tú tienes 13, tienes 14 años, ahora piensa en un niño de 12 y dicen, ¡ay no, qué horrible sería estar con uno de eso! Así como tú ves esos 2 años de diferencia que son horribles, este muchacho de 16 años a 14 también te está viendo así, la diferencia es muy grande, pero tú desde abajo hacia arriba, tú te sientes como, no, yo soy muy madura, soy muy grande y todo eso. Entonces, uso esto con ellos para ver cómo, wow, es diferente cómo nos vemos dependiendo hacia dónde estoy viendo. Y lo mismo pasa con personas de 18 años. Piensan que, uy, yo ya soy mayor, ya estoy maduro, que tengo todo esto, pero el cerebro muestra que están en proceso de desarrollo, que todavía no tienen desarrollado la corteza prefrontal, que es la parte donde uno puede tomar decisiones informadas, una decisión que les puede que sea de una manera razonal. Bien. Bueno, en el chat
lo que ha surgido es que sí les interesaría una segunda parte y demás, así que les voy a preguntar a ambas antes de finalizar si pueden, si nos podemos comprometer con eso. Y me parece nada, hoy quedó solo por este medio, por una cuestión de que éramos tres y era la manera fácil de transmitir desde nuestras ubicaciones en Instagram. Luego lo vamos a subir a otros medios, otras plataformas, pero me parece que quizás con más tiempo lo podemos organizar como para dar respuesta también a estas preguntas que van surgiendo. Y el resto de las preguntas son en torno a la adaptación de los contenidos, de estos contenidos, porque uno de los comentarios comentaba que hay un niño con autismo no verbal, por lo cual las explicaciones tienen que ser cortas y concretas. Y luego, bueno, derivó en que otras personas también le comentaran acerca de que no hay educación sexual integral para personas con discapacidad, que muchas veces no se adaptan los contenidos para todos, para que sean accesibles para cualquier persona que los necesite. Así que me parece que esto también es una responsabilidad de toda la comunidad, pero de las personas adultas, ¿no? Sí, y recordar que tal vez, o sea, sí es muy importante la educación en los colegios, pero siento que la responsabilidad es de todos nosotras, de que cada vez te puedo coger la mano, esperar que digan un sí. Te puedo dar un abrazo, esperar a que digan un sí. Te puedo cambiar los pañales, esperar ese sí, que se acostumbren de que ningún adulto va a hacer algo si tú no dices un sí. Y que se vuelva normalizado. Te puedo subir al carro. No, no quiero. Mira, esto es lo que va a pasar. Vamos a ir a este lugar, te va a gustar, no sé qué. No, no. Entrar en ese consenso y esperar ese sí, de que es normal que a mí hagan me hagan esa opción de decir sí o de decir no. Poner en Celes, práctica. ¿querés decir algo para cerrar? Y te invito también, las invito a compartir nuevamente, porque hay otras personas nuevas mirándonos, lo que charlamos al principio del Día Internacional del 9 de agosto, y así Aprovecho cerramos. ya que lo nombraste, Mari, ahí nombro de nuevo, mañana nosotros vamos a realizar un conversatorio regional nuevamente para hacer, nosotros decimos la captura regional, el fotón regional de todos los países que nos están acompañando para que se impulse acá, se declare el Día Nacional en Argentina, el Día de la Solidaridad con los sobrevivientes de violencia sexual. Los invito a que se junten con su banderita, ya sea que la pinten en un papel, el color de la banderita, o lo hagan con papel crepe o lo que sea, o que lo dibujen en una hoja, pero que se sumen a la foto, a mañana un conversatorio regional a las 20 horas, están invitados, vamos a compartir el enlace para que se inscriban en un formulario para cuidar, que estemos cuidados también. Va a estar Brisa, van a estar también otras compañeras que estamos en conjunto, impulsando ambos proyectos que los que nombré para romper el silencio y bueno, ir también ahondando profundamente un poquito con más tiempo y con los expertos, digamos, en lo que es los puntos más claves de los proyectos de ley que están impulsados y también otras compañeras de Dar la Voz, Madre Protectora Salta, que van a estar, y el Movimiento por la Ley y Derecho al Tiempo, así que bueno, los esperamos y los invitamos para que todos rompamos el silencio, porque lo que queremos cortar es la cultura del silencio, ¿no? Que es justamente donde el agresor encuentra esa impunidad y muchas veces para seguir perpetuando y no nos olvidemos que mientras a veces estamos nosotros realizando esto, hay alguien que está necesitando que lo impulsemos y que seguimos y que estamos acá. eh, y que muchas veces cuando lo demostraron en Me Too, acá el Ni Una Menos, cuando se salió, sale una, salen a hablar muchas, es importante eso y desde ahí es que agradece a Brisa de Ángulo porque su silencio, el decir a mí también, ¿no? Lo que ella está diciendo, yo pasé por esto, yo también, yo me identifico y eso es muy importante, que nosotros nos podamos conectar como sobreviviente
y también a aquellos entornos que están sosteniendo en soledad algún sobreviviente y que Brisa siempre nos está informando también con respecto, porque ella no solamente es abogada, ya lo habrán escuchado, ella es especialista en el impacto del trauma y todo lo que nos informa a mí me sigo informando, me sigo dando, conociendo, me sigue impactando la información. Así que, y no me quiero imaginar cuando la gente empiecen a escuchar aún más, para empezar a minorizar la revictimización cuando llegan a hacer las denuncias y todo eso. Es importante las capacitaciones y nosotros estamos acá, estamos dispuestos a dejarle a los proyectos que realmente queremos un cambio, una transformación. Bueno, a todos va a quedar el formulario disponible tanto en los comentarios, a veces no se puede acceder, así que vamos a agregar los enlaces en nuestros perfiles y en historias para que puedan acceder. El formulario, el conversatorio es mañana, así que con que lo subamos las 3 a historias les va a llegar a todas y a todos. Y en el caso de el formulario para firmar, ¿sí? La petición para que el 9 de agosto sea finalmente declarado en Argentina también en solidaridad con sobrevivientes, con víctimas de violencia sexual, va a quedar disponible también en nuestros perfiles. Vamos a hacer unas historias compartidas para poder socializarlo ahí. Les agradezco muchísimo a ambas, muchísimo por su tiempo, por su predisposición, por el espacio y bueno, ya el público lo pide, ya pidieron un segundo momento quizás para charlar un poquito más acerca de la justicia, así que será convenir un poquito, bueno, muchos agradecimientos, corazones, fueguitos, de todo surge. Saluden, hablen ustedes con la gente hasta que se corte. Es un No hablo tema más. muy profundo, sí, es un tema muy profundo que estoy seguro que vamos a tener, no solamente este va a ser el único encuentro, vamos a tener más encuentros. Hay muchas cosas que hay que involucrar desde lo social, desde la salud, desde lo legal. Hay muchas cosas que se puede abordar, así que por solo que en esta hora decíamos por dónde comenzamos con algo tan complejo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Va surgiendo. Así es. Un abrazo, besos, gracias a todos. Gracias a Chao, ustedes. chao. Todo el mundo Besos. pide bis. Cerramos con ese comentario. Adiós. Nos Un vemos. abrazo. Queda disponible para que lo puedan ver en los muros. Adiós.